Portada llega gracias al auspicio de WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno, el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara y con mucha emoción por un feriado de carnaval que se viene, hemos invitado también al presidente de la Federación de Hoteleros del Ecuador para hablar acerca de las propuestas del sector turístico, gastronómico y hotelero en este feriado de Semana Santa. Él es André Obiol, bienvenido. ¿Cómo está, André? Es un gusto para nosotros tenerlo con nosotros y pues para conversar cuáles son esas propuestas del sector turístico y hotelero para los ecuatorianos y los extranjeros. Bueno, comentarles que el Ecuador, por tradición, es un país dedicado con mucha fe, pues a la celebración de la Semana Santa. Y esto implica que hoy por hoy gran parte de las ciudades del país están volcadas completamente a un sinnúmero de programas desde el punto de vista gastronómico relacionado a la Semana Santa, celebraciones, actividades pues que tienen que ver con la Semana Santa. Si vemos un poco, por ejemplo, la agenda de varias ciudades en la Sierra del Ecuador, Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato, pueblos más pequeños inclusive, pues tienen actividades ya desde este Domingo de Ramos, que fue el domingo antes de ayer, que empezó prácticamente la Semana Santa, y todos los días hay un sinnúmero de actividades, desde conciertos, hay un sinnúmero de actividades, festivales gastronómicos, culturales, siempre relacionado a esa devoción del catolicismo, pues creo que es el eje más importante del feriado de Semana Santa, ¿no verdad? Y a raíz de esto, pues el país entero se ha volcado más bien a aperturar a sus zonas de turísticas más importantes. Entendemos que previo a la Semana Santa ya las reservas pues están prácticamente copándose en destinos como playas del país, en destinos un poco alejados de la montaña, ¿no? André, realmente pues la Semana Santa ha sido clave para la recuperación del turismo a nivel mundial. Se está esperando esa recuperación con este feriado. Sí, bueno, la recuperación tiene que ver no solo con la Semana Santa, tiene que ver con políticas de Estado, tiene que ver también, no podemos decir que la recuperación se hace únicamente con un fin de semana, ¿no? Creo que algo acertado que ha hecho el Ecuador fue el tema del manejo de la pandemia. Creo que en eso sí tenemos que dar aplausos muy importantes pues al presidente de la República, porque gracias a eso hay que entender que Ecuador es de los primeros países que estuvo con la mejor posiblemente tasa de vacunación de toda la región. Y esto ha sido una gran noticia que hemos tenido que transmitir prácticamente al mundo entero como ejemplo, ¿no? Después tenemos que tomar en cuenta que el sector ha sido también el sector más afectado por la pandemia, ¿sí? En temas económicos. Y esto quiere decir que el Ecuador o la industria turística del Ecuador todavía está necesitando de estos apoyos por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, con los ofrecimientos que el presidente Lazo había hecho inclusive en campaña. Hablo de los créditos de reactivación del turismo, hablo de las renegociaciones con banca pública, de los créditos pues, que algunos empresarios hoteleros tenían o mantienen en la actualidad. Hablo de los fondos importantes que deben destinarse para la promoción turística y la reactivación, porque una cosa es que veamos que se mueve bastante un fin de semana, un feriado, sí, que es turismo doméstico prácticamente, pero hay que tomar en cuenta que esto antes de la pandemia ocurría de la misma manera. No es consecuencia de la pandemia que hoy nos vamos más en el feriado, para nada. Antes de la pandemia, los feriados de carnaval, sobre todo el de carnaval y sobre todo el de finados, eran los feriados que más movían el turismo doméstico. André, a pesar de las limitaciones, también se han presentado algunas oportunidades. ¿Cuál ha sido la evolución de la industria hotelera? Bueno, la evolución en realidad, diría que no hay mucha en la actualidad, pero tal vez a nivel de concepto sí.
Los hoteles que más se han perjudicado durante la pandemia son naturalmente los hoteles de gran tamaño y hoteles de ciudad, ¿sí? En cambio, el comportamiento del consumidor ha hecho que hoy por hoy el viajero esté buscando otro tipo de hospedaje, ya no necesariamente un turismo masivo, un turismo de gran escala. Están buscando destinos apartados, destinos nuevos, con conceptos nuevos, por ejemplo, algo que está muy de moda hoy en el país del glamping. ¿Sí? Si quieren les explico, se trata de estas especies de carpas en espacios obviamente controlados, en espacios bien administrados, donde tú puedes tener pues un servicio de hospedaje como que si estuvieras en un sistema completamente 100% de aventura, pero estás dentro de un circuito hotelero, ¿no? Con toda la seguridad, las garantías de un circuito hotelero, ¿no? Entonces, esto es lo que se está moviendo. El turismo gastronómico es otro que ha despegado muchísimo. Yo creo que hoy la gente, después de la pandemia, ha buscado encontrarse con la naturaleza, ha buscado encontrarse con el origen del todo, como decimos en el turismo, ¿no? Y parte de eso está la gastronomía. Entonces, como nunca hemos visto un auge importante de demanda de consumidores para conceptos gastronómicos originales, nuevos, ¿no? Por ejemplo, en la costa ecuatoriana, hace pocos días estuve en la población de Olón, ¿no? Solo ahí hay 2 restaurantes espectaculares. Imagínense en Olón, que es un pueblito turístico lindísimo, pero tenemos 2 restaurantes de fine dining espectaculares, ¿no? Voy a citarlos, el caso de Brisas y el caso de Momo, por ejemplo, ¿no? Y así empieza a haber en toda la costa ecuatoriana nuevas ofertas con un expertise muy interesante, con propuestas muy innovadoras y sobre todo de mucha calidad, de mucha higiene, de buenos procesos, ¿no? De hecho, tengo entendido que la AEI, la Alianza de Emprendimiento e Innovación, también pues ha apoyado al sector turístico, también fortaleciendo la gastronomía, ¿no? Bueno, mira, el apoyo a la gastronomía viene de muchos lados, de las mismas escuelas y universidades. Hay diferentes asociaciones, fundaciones que están dedicadas a la investigación gastronómica, ¿sí? Pero sobre todo viene de esa necesidad del ecuatoriano de tener que, porque hay que recordar algo, el turismo perdió, ¿sí? De los 200, casi 300,000 puestos de trabajo, apenas se han recuperado cerca de 60,000 puestos de trabajo, ¿sí? O sea, todavía no hemos recuperado ni de cerca la cantidad de colaboradores que teníamos antes. ¿Qué ha significado esto? Que toda esta gente que trabajaba antes para el turismo se han visto obligados a emprender y en consecuencia hay emprendimientos exitosos. Algunos, habrá otros no exitosos que han abierto, han aperturado y han tenido que cerrar porque no han tenido el concepto suficientemente fuerte, no han tenido una plaza suficientemente buena, ¿no? Entonces esto sucede normalmente en economías donde hay desempleo, que el espíritu de la creatividad nace en ti y en consecuencia tienes que emprender en un sinnúmero de negocios y consecuencia de estos pues hay muchos que han tenido éxito y que están teniendo éxito en el momento, ¿no? André, ¿cómo ve la capacidad de ahorro de los turistas en general alrededor del mundo? Bueno, te quiero decir que en relación a los mercados primarios, me refiero a los que son los que demandan el producto de Ecuador, actualmente tiene una capacidad de gasto muy importante. Recordemos que en Europa, para que tengamos una idea de cómo sucedió la pandemia allá, todas las personas que perdieron el trabajo durante la pandemia recibieron sueldos, ¿sí? Tal cual como que estuvieran trabajando por quedarse en casa. Esa fue parte de la reactivación económica que Europa decidió que así sea. Imagínate qué maravilla. Imagínate lo que hubiera pasado en el Ecuador con todos los desempleados que tenemos, que todos hubieran seguido recibiendo sueldos de parte del Estado. Hubiera sido algo extraordinario, una reactivación tremenda para el país. No se dio en el caso ecuatoriano. Pero ¿qué pasó en el caso de Europa? En el caso de Europa, pues estas personas que sí han recibido los sueldos, en muchos de esos casos pues tienen ese dinero que han salido a gastar y que la pandemia les enseñó prácticamente que las decisiones de viaje y experiencias ya no se deben posponer, se deben realizarlas lo antes posible. Entonces, cuando tú tienes un músculo financiero detrás, que el Estado te proveó pues, de un sueldo por quedarte en casa y que no saliste a gastarlo, ahora tienes el dinero para gastarlo. Toda esta gente está tratando de salir ahora para que efectivamente puedan gastarlo, ¿no? De eso se trata, una reactivación económica. ¿Cómo se encontraría la intención de viaje, costo de boletos? Y como lo hablábamos, de pronto el mayor flujo de turistas viene del extranjero. A ver, no todavía. Nosotros más o menos con cifras, un feriado por ejemplo, de carnaval,
estamos hablando de cerca de 5 millones de viajeros que dieron la vuelta por el país. ¿De acuerdo? Pero son viajeros ecuatorianos, turismo doméstico, ¿ok? No quiere decir que son nuevos recursos para el país, son recursos que ya existían en el país, solo que reactivaron ese sector durante esos días, ¿de acuerdo? Ecuador, para que sepan, antes de la pandemia, nosotros recibíamos 2,5 millones de turistas al año, turistas extranjeros confirmados que venían a visitar el país y realizar pues alguna actividad considerada turística, ¿ok? Ahora nosotros estamos en apenas 500,000 turistas, es decir, apenas del 25% hemos recuperado. Todavía nos queda un largo camino, ¿no? Y depende de eso netamente, de la intención de compra, efectivamente que sí la tienen por Ecuador, pero depende también de la promoción y del dinero de promoción que el gobierno ecuatoriano invierta pues en las diferentes destinos, en las diferentes ferias, en las diferentes, digamos, estrategias de comunicación que pueda tener el país. Entonces todavía nos queda un largo camino que recorrer. No hemos llegado ni de cerca a recuperar lo que teníamos previo a la pandemia, ¿sí? ¿Hay intención de compra del producto ecuatoriano? Sí, pero hay otras cosas que nos están afectando actualmente, y una de esas es la imagen a nivel de violencia. Afuera están hablando mucho del país, están hablando mucho de los temas de que somos finalmente una narcorrepública y que tenemos un alto índice de asesinatos, como por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, Durán, y esto sí nos está afectando a la imagen. Porque muy bien. Muchos... Con esas reflexiones y todas las propuestas del sector turístico, regresamos luego de esta pausa. Vive en el mejor proyecto urbanístico de San Borondón y disfruta con tu familia en un ambiente natural. Jardines Parque Magno es un conjunto habitacional que se caracteriza por brindar un ambiente de tranquilidad y confort, con áreas verdes y múltiples servicios orientados a la interacción con la naturaleza. Con alta plusvalía, el departamento de tus sueños cuenta con varias alternativas de diseño donde se han considerado todos los aspectos necesarios que requiere una urbanización de primer nivel, como vivir dentro de un gran resort. Vive naturalmente en San Borondón. Jardines Parque Magno. WCA, Vladimir Coca Asociados, su aliado estratégico en comercio exterior, con soluciones confiables para todo tipo de operaciones de la cadena logística nacional e internacional. Nuestra experiencia, sumada con las innovaciones tecnológicas que ofrecemos a nuestros clientes, dará un valor agregado que incrementa sus ganancias y les permite ser primeros en el comercio exterior. WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Estamos de regreso con más de Portada. Yo soy María Cris Guevara, hablando de turismo en la Semana Mayor, la Semana Santa, con momentos de reflexión, las propuestas del sector turístico, y hablábamos también de oportunidades. ¿Qué incentivos han existido en estos tiempos para el sector turístico? Perdón, No, ahí sí. Ahí Ya. sí lo podemos escuchar. Incentivos, ahí sí, perdón, ahora ya fue mi culpa. Incentivos, a ver, lo último que tuvimos en realidad fue el tema del IVA, la reducción del IVA. Nosotros el sector turístico, la verdad, no hemos visto con buenos ojos este tema, porque cuando tú haces un incentivo debe ser constituido en momentos de baja ocupación, es decir, temporada baja, ¿no, verdad? Ahí es cuando realmente generas un incentivo, es ley de economía, ¿no? Mientras que en temporada alta no hace falta incentivos, porque el producto, el incentivo del consumo está en los días de feriado, está en el cese de actividades profesionales para dedicarse pues a disfrutar de unos días, ¿no? Entonces los feriados, por histórico del Ecuador, siempre se han vendido, ¿sí? Los feriados siempre han funcionado, tengan IVA 8, tengan IVA 10, IVA 12, siempre se han vendido. Entonces realmente el incentivo no está ahí. Nos hubiera gustado que el incentivo del 8% del IVA se dé en temporada baja y sobre todo se dedique, por ejemplo, al mercado corporativo, que el mercado corporativo es el que más afectado está a nivel del sector hotelero,
¿no? Creemos que ahí debería ser el incentivo, es decir, un incentivo, lo que nosotros llamamos, pues, incentivos focalizados, ¿sí? Pero bueno, ya está, finalmente nos complicó un poquito administrativamente, antes de arrancar el feriado, pasar del 12 al 8 en sistemas, por revisar con los agentes de sistemas para que funcione el tema, pero solucionado, no ha sido un tema de grandes complicaciones a final de cuentas, ¿no? Este feriado sucederá lo mismo. Y en el tema de los extranjeros, el hecho que tengamos IVA cero, entendemos que la mayoría de empresas turísticas, efectivamente, el momento que comprobamos que se trata efectivamente de un turista extranjero, que tenemos un turista que además está por creo que el plazo es de 60 días, menor a 60 días dentro del territorio ecuatoriano, se lo considera turista y en consecuencia tiene ese derecho de que todo lo que él consuma pues obtenga un IVA cero. Es decir, ahí sí hay un beneficio importante para el turismo extranjero, ¿no? Y bueno, bajo su dirección de la Federación Hotelera del Ecuador, ¿cuáles son esas propuestas para el turista de su sector, no? ¿Propuestas te refieres comerciales? ¿Qué propuestas? Es del sector hotelero para el turista en esta época de Semana Santa. ¿Qué han pensado, qué han conversado, cómo quieren atraer al turista? Bueno, la hotelería está abierta, hay hoteles nuevos que, por ejemplo, el caso de Salinas, hace poco el Colón Miramar, pues nuevamente se abrió sus puertas, y esto está incentivando que la demanda pues acuda, visite. Hay una cantidad de propuestas espectaculares en toda la costa ecuatoriana de hoteles, hostales pequeños, con encanto, con concepto, con buen producto, ¿no? Que están funcionando muy bien. Propuestas nuevas también de haciendas, en el caso de la Sierra Ecuatoriana, haciendas antiguas que antes se dedicaban posiblemente pues al negocio ganadero exclusivamente, hoy han pasado a ser nuevamente servicios de hospedaje, y esto genera que el mercado los visite, vaya para allá, ¿no? Porque hay un turismo de hacienda, de campo, de volver al origen, de volver a las raíces, y esto ayuda muchísimo pues para que se incentive la demanda, ¿no? ¿Verdad? Ustedes entonces también realizaron una petición de regulación a las plataformas como Airbnb por considerarse competencia desleal e informal. Sí, bueno, ese pedido para nosotros ya es casi batalla perdida, ¿no? Te comento, venimos pidiendo esto desde la época de cuando Fernando Alvarado era ministro de Turismo, ¿no? Después pasó Enrique Ponce, pasó Rosy Prado, vino la pandemia y ahora está el ministro Nils Olsen, y por más que hemos insistido con varias peticiones, comunicaciones, ojo, nosotros no queremos prohibir Airbnb, porque finalmente Airbnb es una plataforma que funciona bien para la reactivación de una economía, ¿no? Pero recordemos que Airbnb siguen siendo plataformas ilegales en el país, no pagan impuesto a la renta, no pagan ningún tipo de, decir, hay un perjuicio para el Estado. Por otro lado, no hay ningún tipo de regulación, control por parte del Ministerio de Turismo hacia ese tipo de plataformas. En consecuencia, servicios de hospedaje, tan simple como tú. Imagínate, María Cristina, que tú tuvieras un departamento que lo arriendas en Airbnb. Resulta que como no hay contrato de arrendamiento, tú hospedas a alguien que te compró vía la plataforma, esa noche pues asesinan a alguien en tu departamento, al día siguiente tú eres la principal sospechosa porque no tienes contrato de arrendamiento, no tienes garantías, no tienes una factura emitida por el servicio de hospedaje, es decir, es una protección de lado y lado. Me refiero a tanto el propietario del departamento como el consumidor, y eso es lo que pedimos, porque una de las razones de que Ecuador se lo califique como un país inseguro, también se suma este tema de Airbnb, porque un turista no tiene ningún tipo de respaldo al comprar un servicio de hospedaje pues en este tipo de plataformas, ¿no? Muy bien, en un entorno macroeconómico pues un poco adverso, también con la situación de Ucrania y varios factores como el COVID, el sector turístico pues intenta revitalizarse. ¿Cuál es su mensaje para los turistas nacionales y extranjeros? Bueno, pues decirles a todos que vemos con buenas noticias la recuperación sanitaria del país. Sabemos que pronto estaremos, aparentemente los rumores dicen que pronto deberíamos estar cero mascarillas ya, al menos en lugares abiertos, ¿no? Encerrados, que tal vez posiblemente tome más tiempo. Pero creo que los índices de contagio han caído tremendamente. El hecho de la vacuna, insisto, es un gran logro del gobierno nacional. Ha generado muchos beneficios,
Y esto nos da tranquilidad, nos da paz para poder trabajar, para poder salir, para poder viajar, ¿no? Así que tenemos que seguir nosotros desde el punto de vista de restaurantes y hoteles protegiendo a nuestros consumidores. Seguimos aplicando, aunque no lo crean, tenemos protocolos estrictos todavía en relación a posibles focos de contagio. Apenas tenemos un colaborador pues, que presenta síntomas, seguimos nosotros haciendo las pruebas rápidas, generando pues, los círculos epidemiológicos. Es decir, todavía seguimos trabajando en eso, a pesar que vemos que han reducido pues, las tasas de contagio. Todo esto para garantizar y asegurar pues, al turista que puede viajar tranquilamente, que vayan a restaurantes, vayan a hoteles, que todo está bien y controlado. Muchas gracias, André, por sus aportes y pues en esta semana clave de recogimiento, reflexión, oración para muchos, disfrutemos de nuestros maravillosos paisajes ecuatorianos. Esta es una gran oportunidad y apoyemos también al sector turístico. Soy María Cris Guevara y nos vemos en una próxima oportunidad. Portada llegó gracias al auspicio de WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno, el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón.